Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Foro de Protección Internacional. Mi nombre es Erika Bodoire. Para mí es un placer nuevamente el poder estar con ustedes, acompañándolos en este espacio digital, gratuito, abierto. Aquí no solamente hacemos llegar a grandes especialistas en distintas áreas, aquí hacemos llegar personas especiales que vienen a crear un mundo nuevo para nosotros, para crear un mejor futuro, donde vamos a alimentarnos en mente, cuerpo y alma. Muchísimas gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros acompañándonos. Y bueno, aquí vamos a iniciar. Primero que nada, quiero presentar a las personas que conformamos el Foro de Protección Internacional. Para mí es un placer formar parte de este gran equipo. La abogada maestra Carla Estefanía Santillán, su servidora Erika Budoira, Diana Patel, Madison Faufitz, Zaira Enríquez, Marjorie Perosa, Jade Sandoval. Mujeres unidas con una misma visión, con una misma forma de pensar. La certeza de que con el crecimiento, con el conocimiento, podemos crear un mejor futuro para cada uno de nosotros, para el mundo entero, para nuestras familias. Esa es nuestra misión en este foro, mejorar día con día. Y pues bueno, antes de iniciar esta charla, pequeñas indicaciones para que sea lo más amigable posible esta en la charla del día de hoy. Recordemos que este es un espacio sagrado, seguro, donde no vamos a juzgar, aquí estamos para compartir, para aprender, para dar el corazón. Durante la sesión, favor de mantener el micrófono cerrado, la cámara es opcional. Si tienen dudas, preguntas, el chat todo el tiempo está habilitado para cualquier duda que puedan tener o se vale levantar la mano. Al final daremos tiempo también para preguntas y respuestas, entonces, favor de tener a la mano papel, pluma para ir anotando esas preguntas o todo eso que nos va a venir alimentando. Y pues bueno, muchísimas gracias, como les decía, por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, no quiero dejar pasar un minuto más sin presentar a este gran expositor el día de hoy. Yo lo conocí hace unos par de meses, también yo tomando un diplomado, pero para mí, bueno, una persona que no solamente da una charla, no nos da un curso, nos da el corazón, nos enseña. He aprendido mucho de él. La verdad es que es un placer que nos esté acompañando el día de hoy el doctor Alejandro Garduño Martínez. Él es desarrollador humano con experiencia en procesos formativos, acompañamiento emocional, fortalecimiento de habilidades y personales, sociales y comunicativas. Él cree en el poder de la palabra, la escucha activa, la espiritualidad y el trabajo interior como medios para transformar vidas y entornos. Se enfoca en guiar procesos de autoconocimiento, gestión emocional, liderazgo personal y desarrollo de potencial humano. Combina herramientas de la filosofía, la comunicación, espiritualidad y la psicología para facilitar experiencias significativas orientadas al crecimiento integral y y la conciencia plena y el fortalecimiento de vínculos saludables. Y pues bueno, en educación, wow, tiene un súper currículum. Tiene conocimiento en filosofía, ciencias de la comunicación, maestría en desarrollo humano, doctorado en desarrollo humano también. Y bueno, tiene muchas certificaciones en psicología. Voy a decir algunas porque si no, no voy a acabar y se me va a ir el tiempo en presentarlo porque tiene muchísimo conocimiento. Psicología en el desarrollo, psicodrama, psicología de la vida comunitaria, filosofía latinoamericana, pensamiento social cristiano. Bueno, la verdad es que inteligencia artificial para el Centro Internacional de la Formación de la OIT, conciliación, mediación de conflictos laborales, mediación y negociación. Y bueno, podría seguir y seguir y no voy a terminar definitivamente. Pero bueno, ¿qué tema nos trae el día de hoy? Pues acaba de pasar el Día de los Santos Difuntos. Es una época donde todos eh, nos damos ese pequeño tiempo para recordar esa persona que tanto amamos. Entonces, por eso estamos queriendo traer este mes charlas que nos alimenten para poder manejar ese duelo, esa partida de ese ser querido y cómo lo estamos manejando nosotros. Y por eso nuevamente estamos el día de hoy aquí. El tema se llama Presencia que no se apaga, una reflexión sobre el amor
la ausencia y la unidad. Doctor Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues bienvenido, ya le paso el micrófono. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Este tema para mí fue un tanto difícil porque es por algo que la mayoría hemos pasado. Entonces, al inicio me va a costar un poquito de hilar ideas porque son cuestiones que también conectan con tu parte humana y entonces el tener que abrirte y tener que acompañar en ese tipo de procesos, quieras o no, te genera cierto movimiento emocional. Entonces, vamos a ir con calma y después nos vamos a ir ahora sí rápido porque solamente tenemos una hora para este pequeño tema. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Ok, nada más me faltó cerrar un micrófono. Si pudieran cerrar micrófonos para no hacerle ruido antes de iniciar ya las diapositivas, por favor. Y ya se ven las diapositivas, doctora Alejandra. Ok, vamos a empezar entonces. Muchísimas gracias. Adelante. Si a lo largo de la presentación tienen alguna duda, pueden levantar su mano. Si no, pueden anotarlas y al final abrimos un espacio para poder retroalimentar todo esto que nos puede llegar a surgir, ¿no? Especialmente en el corazón, porque son temas muy, muy sensibles, porque es mucho de recordar, ¿no? El tema es presencias que no se apagan, una reflexión sobre el amor, la ausencia y la unidad. Bueno, pues cada año el calendario nos ofrece momentos que se convierten en pausas necesarias dentro del ritmo acelerado de la vida. Fechas que despiertan la memoria, la identidad y la pertenencia y que representan parte de nuestra esencia familiar. Son momentos que nos invitan a reunirnos, a compartir, a reír y a abrazarnos. Una de esas épocas tan queridas en México es el famosísimo Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Es el largo recorrido festivo que celebra la vida, la fe y la convivencia. Sin embargo, unos días antes de ese bullicio, hay una fecha silenciosa y profundamente significativa, el Día de Muertos. Este momento no solo nos conecta con nuestras raíces culturales, sino también con nuestras emociones más humanas y más profundas que a lo largo del año hicimos lo posible por apagarlas, por guardarlas, por esconderlas, pero que en estas fechas sí o sí se hacen presente. Es un tiempo que marca el ánimo de muchos porque nos recuerda que el corazón tiene pequeños espacios vacíos que ninguna celebración puede llenar. Y es que el Día de Muertos, más que una tradición, es una experiencia de encuentro con lo invisible, con aquello que ya no está, pero permanece en nuestro corazón y en nuestros recuerdos. Nos invita a mirar la muerte no como una ruptura, sino como una transformación de los vínculos afectivos. En esta fecha no solo recordamos a quienes partieron, sino que también mm, reconectamos con los que permanecen a nuestro lado, reconociendo que la vida es un tejido de presencias que no se apagan. Al contrario, todos los días encienden o se encienden o laten más o iluminan más. Para muchos estos días pueden sentirse como abrir la herida del recuerdo, la nostalgia, la ausencia, la melancolía. Estos días, mejor dicho, estas noches se hacen eternas porque el ruido de la vida calla y empieza a surgir el ruido del corazón y empezamos a recordar y a imaginar aquello que hicimos y empezamos a lamentar aquello que no pudimos hacer. A veces tenemos
miedo de sanar porque creemos que dejar de sufrir es olvidar y que si ese dolor se calma, la memoria también se apaga y al apagarse, esas presencias desaparecen y dejan de latir en nuestro corazón y en nuestra memoria. Pero en realidad, sanar no es olvidar, sanar es recordar con amor y con gratitud. Es transformar la herida en memoria viva y el dolor en una ternura compartida, porque te das cuenta que no estás solo, que hay un alguien que no ves, pero que te acompaña, y que hay alguienes que están ahí y que te quieren acompañar, pero por miedo, por sufrimiento, no te dan ganas de voltear a ver, porque te encierras o nos encerramos tanto en nuestro sufrimiento del recuerdo de en estos momentos estuviéramos haciendo, o el famosísimo hubiera, pero el hubiera solo existe en el recuerdo y en la imaginación. Para Carl Rogers, él afirmaba que el ser humano alcanza la plenitud cuando se atreve a vivir con autenticidad emocional, aceptando tanto la alegría como el dolor. Y en estos días, el recordar a nuestros difuntos, entramos en contacto con lo más genuino de nuestro ser. La nostalgia nos humaniza, la gratitud que nos reconcilia, la tristeza que nos une y la esperanza que nos sostiene. Aunque muchas veces solamente nos quedamos en una nostalgia vacía, es decir, sentimos el hueco, el vacío, pero no hacemos nada por entender lo que está pasando o por entender cómo podemos llenar ese vacío. Pero pues al final el Día de Muertos no solo nos habla de la muerte, sino del valor de seguir vivos, de seguir amando, de seguir recordando. Es una oportunidad para mirar hacia dentro y preguntarnos, ¿cómo estoy amando hoy a los que viven? ¿A quién necesito abrazar antes de que sea demasiado tarde? ¿Cómo puedo transformar el recuerdo en presencia y la ausencia en amor que permanece? Si se han dado cuenta, cuando llega la muerte a nuestra familia, siempre nos queda ese remordimiento de conciencia de no le pude decir cuánto lo amaba, cuánto la amaba, cuánto la necesito o no me despedí, Ajá. no la abracé, no lo abracé. Y entonces llega este momento de Día de Muertos y esta nostalgia se convierte en culpa, ¿no? Y entonces es el momento de iniciar a entender que el Día de Muertos nos prepara para entender el significado de la vida y de la plenitud, que si bien nos costó trabajo entenderlo en el momento que nuestro ser querido partió, en estas fechas es una oportunidad para entender, para sufrir, para vivir, para disfrutar y sobre todo para reconciliarnos con nosotros mismos. Porque la culpa la cargamos con nosotros mismos de no lo hice y nos arrepentimos. Entonces es momento de dejar el arrepentimiento y empezar a ser más Algo así. conscientes de que la vida continúa para nosotros y como continúa, necesitamos ser felices y fieles a lo que somos. ¿Alguna duda? ¿Alguna queja, sugerencia? Recuerden que Perfecto.
Ajá, que si pueden apagar sus micrófonos para que no se envicie el sonido y para que podamos escuchar bien todos. Aquí mi pregunta sería, doctor Alejandro, el cómo trabajar esa culpa que a veces la venimos cargando por tantos años, ¿no? Y más en estas fechas que es cuando más nos cuesta trabajo soltar. Más adelante vamos a ver cómo cambiar nuestra forma de decir las cosas para poder cambiar la forma en cómo las pensamos. Porque muchas veces nos quedamos solamente en esa culpa, no entendemos la culpa, no entendemos el por qué y el para qué. Entonces es momento de entender el por qué y el para qué de las cosas. Y que nunca es demasiado tarde. Y que por eso en estos momentos en los que se une, dice el pregón pascual, ¿no? Lo humano con lo divino, en el que tenemos la oportunidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos, en el que podemos decir, hablar, abrazar, amar, acompañar. Entonces es un proceso que vamos viendo, que de hecho me parece que en el curso pasado, la conferencia pasada de tanatología, más o menos se puede entender este proceso de, ¿ok? La ausencia como forma de presencia. Cuando alguien muere, su cuerpo se apaga, pero su huella permanece en el alma de quienes amó. La memoria se convierte en una presencia distinta, invisible pero viva. Víctor Frank lo expresaba con profundidad cuando decía, el amor es la única forma de captar a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Nadie puede comprender la esencia de otro si no lo ama. O sea, si no amamos, simplemente observamos a la persona y sabemos que hay alguien enfrente de nosotros. Y como no lo amamos, no nos interesa. En otras palabras, no nos importa. Entonces, al no importarnos, no podemos conocernos. Pero en el momento que amamos, se abre el corazón para abrazar y acoger a la persona. Recordar entonces no es una forma de quedarse atrás, sino de mantener viva la dimensión del amor. Desde el desarrollo humano, esa presencia simbólica nos ayuda a integrar el pasado, darle sentido al presente y sostener la esperanza del futuro. Estas frases las escuchábamos con Benedicto XVI y también las escuchábamos con el Papa Francisco, ¿no? Esa parte de entender el pasado, el presente y el futuro. Por ejemplo, muchas familias después de la pandemia descubrieron que el recuerdo de sus seres queridos se volvió una fuente de fortaleza. El altar, las fotografías e incluso una receta heredada se convirtieron en símbolos de amor que siguen alimentando la vida cotidiana. Es decir, que a partir de ciertos momentos o ciertos acontecimientos, las personas recordaron a sus seres queridos y reviven a sus seres queridos cuando se reúnen los fines de semana, cuando se reúnen en las fiestas de Navidad o cuando se reúnen para poner la ofrenda, ¿no? Y desde la espiritualidad, esta realidad se vive como la comunión de los santos, ese lazo invisible que nos une a quienes ya no están aquí, pero están en la plenitud de Dios. En la fe, la muerte no rompe los vínculos, sino que los transforma. Recordar no significa quedarse atrapados en el pasado. Recordar es traer al corazón aquello que nos dio sentido. La palabra recordar, en su raíz latina recordis, que literalmente significa eso, volver a pasar por el corazón. Pasar ese acontecimiento no solamente por la memoria o por la mente, sino pasará por el corazón. Cuando encendemos una vela,
colocamos una fotografía o preparamos la comida favorita de quien partió, estamos diciendo, sigues aquí en lo que soy, en lo que hago, en lo que amo. Y al hacer esto, estamos reconciliando aquello que no pudimos hacer, pero que ahora lo podemos hacer de una manera espiritual y trascendental. Estamos acostumbrados a escuchar el te perdono, el te quiero, pero recuerden, nosotros amamos no por la necesidad de sentirnos amados, sino por la necesidad de amar. Y así es el perdón. Nosotros no perdonamos porque la otra persona nos pida el perdón, sino porque nosotros necesitamos perdonar. Y entonces en este proceso espiritual o trascendental podemos entender que no necesariamente necesitamos la palabra de alguien o el apapacho de alguien para saber que nos hemos reconciliado con aquella persona que ya se encuentra en otro plano o que se encuentra con Dios. Por lo tanto, los recuerdos no son cadenas, son raíces. Raíces que nos sostienen cuando la vida parece moverse sin dirección. Y es curioso, mientras más amor hubo en esa relación, más profundo es el vacío que deja la ausencia. Pero ese vacío no siempre es tristeza, también puede ser gratitud, puede ser ternura, puede ser paz, cuando aprendes a amar a partir del recuerdo. Víctor Frank, sobreviviente de los campos de concentración, escribió que el dolor deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Tal vez ese sea el llamado del Día de Muertos. Dar sentido al recuerdo, no solo desde la nostalgia, sino desde la gratitud. Para llegar a entender la gratitud del recuerdo o del dolor, necesitamos sentir el dolor, necesitamos llorarlo, necesitamos soltarlo, necesitamos sacarlo, porque muchas veces llegan estas fechas y solamente sentimos el nudo en la garganta, sentimos la piedrita en el ojito, ¿no? O la basurita, o sentimos el moquito atorado en la nariz y no nos atrevemos a soltar. Y entonces, como no nos atrevemos a soltar, no le damos sentido al recuerdo y no le damos sentido al dolor. Para las próximas fiestas o en este tiempo que tienen antes de Navidad y todo eso, dense la oportunidad de llorar lo que tengan que llorar, sáquenlo. Y si les cuesta trabajo gritarlo, decirlo, escríbanlo. Y le van dando forma a ese dolor. Y a darle forma y sentido a ese dolor, le van dando un cierre a ese ciclo. Y entonces comenzamos a perdonarnos, a aceptarnos, a valorarnos y a continuar viviendo. Vivir la vida de aquellos que ya no están. Por eso, en lugar de preguntar por qué se fue, podemos comenzar a decir gracias por haber estado. Ese cambio de mirada transforma el dolor en homenaje y la ausencia en presencia. ¿Se han dado cuenta que siempre nos damos por la parte negativa? De ya no está, porque te fuiste, y entonces empieza ese remordimiento de conciencia y comenzamos a aventarnos la pelotita de la culpa, ¿no? Cambiemos el sentido de las palabras para que cambiemos el sentido de nuestra forma de percibir nuestras emociones. Recuerden, cambiemos la pregunta de ¿por qué se fue? ¿No? A gracias por haber estado. Gracias porque hoy
entiendo lo que me estabas diciendo en aquel momento. Gracias por acompañarme, gracias por decirme, gracias por amarme, gracias por regañarme. Entonces, esto se cambia, el dolor cambia. Obviamente, ¿nos va a doler? Sí. ¿Te va a seguir doliendo? Claro, pero tiene un significado diferente. Es un dolor que ya no te hunde, sino que te levanta y sobre todo te ayuda a valorar tu propia vida. Y así pasamos al poder recordar sin dolor, porque el recuerdo es esa piedrita en el zapato que por más que la sacamos, aparece otra, ¿no? Entonces, Carl Rogers sostenía que cuando una persona se permite sentir sus emociones plenamente, sin juzgarlas ni reprimirlas, alcanza una libertad interior. ¿Me alcanzas a leer? Ujú. Han escuchado Ok. que antes nos decían, y a la fecha, No, ¿no? Los hombres no ujú. lloran, o Más o esto, o menos. lo otro, y entonces nos detenemos demasiado y necesitamos simplemente abrazar nuestras emociones, vivirlas, no reprimirlas, al contrario, dejar que fluyan, que salgan, que expresen lo que tengan que expresar. Por eso recordar con amor es un acto de madurez emocional. No negamos la tristeza, pero tampoco la convertimos en un estado permanente. Recordamos con ternura, con risas, con lágrimas, con historias compartidas. Por ejemplo, cuando alguien dice, mi mamá estaría feliz de ver esto. Estás haciendo presente su memoria de manera amorosa. No hay tristeza, hay conexión. Esa evocación amorosa es una forma de comunión. Recordamos en el momento y la hacemos parte de. ¿Ok? La espiritualidad nos enseña que quienes partieron no desaparecen, sino que permanecen en la comunión con Dios y con nosotros. Por eso, la oración, la Eucaristía o encender una vela no son rituales vacíos, sino que son puentes que conectan con el misterio del amor que no muere. Si han visto la película de Coco, está llena de simbolismos, ¿no? Que desde la imaginación, desde la creatividad, desde la animación, desde el arte podemos entender ciertas cosas que solamente nos imaginábamos en la cabeza, pero que hubo alguien que le dio figura, forma y todo, y entonces ahora lo vemos de una manera diferente. Pero el Día de Muertos también nos invita a mirar a los que sí están. Y lo mismo lo vemos en la película de Coco. Vemos esa realidad de los dos mundos, ¿no? Entonces, el mundo nos invita a mirar a los que sí están. Porque a veces, mientras recordamos a los que partieron, nos olvidamos de los que siguen caminando a nuestro lado. Algunos entramos en una depresión y nos olvidamos que tenemos que seguir viviendo por aquellos que están viviendo con nosotros. Porque así cuando nos ven tristes o en depresión o muriendo en vida, la misma familia también empieza a morir con nosotros. Una muerte metafórica, ¿no? Porque lo que va muriendo es la conexión, eh, la relación familiar, el amor, la paciencia, la tranquilidad. Vivimos tan rápido que pocas veces miramos a los ojos de quienes amamos o a quienes amamos. No escuchamos realmente, no abrazamos con calma y sin embargo cada encuentro, cada conversación, cada gesto cotidiano, una taza de café, un refresco, una rebanada de pastel, una llamada inesperada, una sonrisa al final del día, una mueca, lo que sea, son pequeñas formas de eternidad, porque la eternidad permanece en el
recuerdo del corazón. Nuestra vida está llena de recuerdos, de acontecimientos, entonces a veces estamos tristes, por ejemplo, los que tienen hijos y están trabajando ahí en su oficina y de pronto están enojados por el trabajo, solo se acuerdan de aquellas travesuras que hacían sus hijos o que hace su bebé y les regresa alegría al alma, ¿no? Porque estamos llenos de recuerdos. La vida se construye en esos detalles, en la presencia viva de los que caminan hoy con nosotros. O sea, la vida se va construyendo de la mano con los que vamos todos los días. Aquellas personas que estuvieron con nosotros formaron parte de nuestra historia y siguen formando parte de nuestra historia. El enfoque centrado en la persona propuesto por Carl Rogers nos recuerda que cada ser humano tiene dentro de sí los recuerdos necesarios para crecer, sanar y florecer, siempre que se le escuche con empatía y autenticidad. En estos días más que nunca es necesario mirarnos unos a los otros con esa misma mirada comprensiva, la que no juzga, la que no exige, la que simplemente acompaña. Tal vez la mejor forma de honrar a nuestros seres queridos difuntos sea vivir más plenamente con los vivos, que estar atado al recuerdo del pasado de aquellos que ya no están. Y hacer cada día una ofrenda de tiempo, de escucha y de amor. Que esa vela, que ese pan de muerto, que esa flor se convierta en tiempo, en escucha, en amor, en dedicación, pero siempre partiendo de nosotros. En filosofía, Martin Heidegger habla o nos decía que el ser humano es un ser arrojado a la muerte. Y entonces nos preocupaba y nos preocupamos porque, pues sí, realmente nuestra meta es morirnos. Y entonces estamos tan preocupados en no morir que no vivimos. Pero en el pensamiento de Martin Heidegger dice que mientras llegamos a la muerte, hay algo que se llama historicidad o se llama historia. Y entonces lo que tenemos que hacer es vivir para dejar una historia en el recuerdo, en la memoria y en el corazón de las personas que se van a quedar o de las personas que siguen en este mundo. Este es poder recordar sin dolor, vivir más plenamente con los vivos sin estar comparando con. Solamente es vivir la vida plenamente. Así como aquellas personas que nos dejaron la vivieron plenamente a su manera o a su forma, nosotros necesitamos vivir nuestra vida. Si voy muy rápido me dicen, porque a veces me emociono. ¿Todo bien? Muy bien. Y así pasamos a esta parte de aprender a amar desde la finitud. Aquí traigo mis fichitas porque luego se me olvida. La muerte, por dolorosa que sea, nos enseña el valor del tiempo, de la presencia y del amor concreto. No somos eternos y precisamente eso le da sentido a la vida. San Pablo lo expresa en Romanos 14:8. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Desde el enfoque centrado en la persona, reconocer nuestra finitud nos invita a vivir con más autenticidad, a valorar los momentos sencillos, las conversaciones pendientes, los gestos de cariño que a veces
postergamos. Por ejemplo, después del confinamiento, muchas personas cambiaron su manera de vivir. Algunos dejaron los trabajos porque ese trabajo no los hacía feliz. Muchos regresamos a la casa de nuestros padres o regresamos a nuestra casa. Otros simplemente aprendieron a decir, te quiero sin miedo. No le tuvieron miedo a decir te quiero o te amo, le tuvieron miedo a la muerte. Pero vean, al final esa finitud nos obliga a valorar lo que tenemos ahorita. La experiencia de la muerte se transforma en una lección de humanidad y de amor presente. La muerte es la realidad, o es en realidad la que nos enseña a vivir. O sea, no entendemos la muerte, o perdón, no entendemos la vida hasta que entendemos la muerte. Y no entendemos la muerte hasta que la experimentamos en carne propia. Al valorar los instantes, a detenernos en lo esencial, a soltar a lo que ya no, a soltar aquello que ya no importa o que no importa. La vida nos enseña eso. Cuando aceptamos que la vida tiene un final, paradójicamente aprendemos a disfrutar más lo que tenemos. Cada respiración se vuelve un regalo, cada encuentro una posibilidad, cada mañana una oportunidad de ser mejores personas. Para algunos, porque para otros es vivir una vida rutinaria y siguen atados a ese recuerdo y a ese sufrimiento. Vivimos en un mundo donde hablar de muerte suele incomodar, pero evitar el tema no evita el hecho, ¿no? Y quizás sea hora de reconciliarnos con esa certeza. Todos somos finitos, pero el amor que damos y recibimos no lo es. Es decir, todos, todos, todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Pero mientras llega la muerte a nuestra casa, a nuestra puerta, a nuestra vida, amemos y dejemos que los demás nos amen. Hay un filósofo, Irving Yalom, dice, la muerte destruye al hombre, pero la idea de la muerte lo salva porque nos despierta, nos hace conscientes, nos obliga a decir cómo queremos vivir mientras podamos hacerlo. Entonces vean, la muerte nos recuerda que estamos vivos y al tenerle miedo a morir, tendríamos que preocuparnos por vivir. Pero a veces ese miedo a la muerte nos aferra tanto a la muerte que dejamos de vivir y empezamos a morir en vida. Y eso pasa con el recuerdo de aquellas personas que ya han trascendido. Nos aferramos a su muerte y no nos aferramos a su vida. Y aferrarnos a su vida es recordarlos, amarlos y tenerlos presente y saber que mientras estuvieron aquí nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a esto, nos dieron lo otro, nos dieron muchísimas cosas. Por eso, en lugar de huir del dolor, aprendamos a caminar con él. En lugar de negar la tristeza, abramos espacio para ella. Solo quien se permite sentir puede realmente sanar. Entonces, hay que darnos cuenta que uno aprende a amar amando. Uno entiende y aprende lo que es el dolor experimentando el dolor. Y entonces nos da miedo la tristeza, huimos de ella, pero la tristeza como garrapatas se aferra a nosotros y hasta que no te das cuenta, las cosas cambian. Entonces, dejemos que las cosas fluyan, dejemos que las emociones salgan, dejemos
que nuestro corazón experimente y viva el proceso que está viviendo, que necesita vivir en ese momento. Llegamos a esa parte del el amor que une a vivos y difuntos. Es la basurita que ya me quiere hacer llorar, perdón. El amor no se interrumpe con la muerte, cambia de forma, pero no desaparece. Y el Papa Francisco lo expresó con una ternura al decir, los que nos precedieron no están ausentes, sino invisibles. Sus ojos llenos de gloria están fijos en los nuestros, llenos de lágrima. Cuando perdemos a un ser querido, nuestro corazón se llena de dolor, nuestros ojos se llenan de lágrimas, nuestra boca se llena de culpa, pero nuestra alma se llena de alegría, porque el alma, nuestro espíritu entiende y sabe que aquel ser querido se encuentra en un lugar donde todo es alegría, donde todo es tranquilidad, donde no hay enfermedad, donde no hay sufrimiento y donde se convierte en ese santo que ahora intercede por nosotros y nos acompaña, nos abraza y nos susurra, te quiero. Pero es ese susurro que a veces nos cuesta trabajo entender porque nos aferramos más al sufrimiento. Y entonces ese te quiero se convierte en dolor y en ausencia y en vacío. Esta visión nos invita a entender que el amor tiene una dimensión eterna. Cuando recordamos a alguien con cariño, cuando vivimos sus valores o repetimos sus gestos, esas personas siguen actuando en el mundo a través de nosotros. Cuando comemos aquel platillo que nos recuerda, cuando llegamos a ese lugar y hay un aroma que nos recuerda, cuando hay momentos que nos recuerdan a tal persona o aquel momento, se empieza a hacer inmortal el amor que nos une con aquellas personas que nos han dejado. Por ejemplo, una joven que perdió a su padre decide continuar con el proyecto que su padre había iniciado. Entonces, cada acción que realiza es una manera de mantenerlo vivo. En ella el amor se hace una presencia activa y en nosotros muchas veces así sucede. Continuamos con el legado, continuamos con las actividades, continuamos con el trabajo. Y es eso lo que nos une y es ese dolor que se convierte en amor, es ese recuerdo que nos une y que nos hace crecer y nos hace valorar lo que somos, lo que tenemos, pero sobre todo lo que fuimos y tuvimos cuando estaba aquella persona. Y desde la fe esto lo entendemos como la comunión de los santos, que es prácticamente eso. Es una red de amor donde nadie se pierde, donde todos permanecemos unidos. Y el hilo que nos mantiene en ese vínculo de amor es el amor que Dios predicó y que trascendió en los santos y que después trasciende a nuestros seres queridos y que ahora nuestros seres queridos nos ayudan a experimentar cada vez que los recordamos o los revivimos en el corazón. A partir de hoy, al mirar las velas encendidas, al oler el pan recién horneado o la comida recién hecha, al escuchar las risas mezcladas con los silencios, podemos darnos cuenta de algo profundo. La vida sigue latiendo, incluso en medio de la ausencia. Nuestros seres queridos no se han ido del todo. Viven en nuestros gestos, en nuestras palabras,
en nuestras decisiones, viven en la forma en que amamos, en la manera en que perdonamos, en cómo miramos al mundo. Quizá el verdadero altar no está en la mesa, sino en el corazón. Y cada vez que elegimos amar, agradecer, escuchar, reír o simplemente estar, estamos encendiendo una vela más importante en el altar interior. Así que mientras se acercan las fechas decembrinas, que estas fechas que acabamos de pasar, Día de Muertos, no solo sea una fecha de nostalgia, sino un llamado a vivir más conscientemente, a abrir el corazón y a disfrutar la vida que nos habita, la vida como ese regalo o como esa oportunidad de ser mejores personas y de llevar aquel legado que aquellas personas que se han ido nos han dejado. Porque cerrar las heridas no significa olvidar, sino transformar el dolor en amor. Y cuando lo logramos, comprendemos que la vida, con todo su misterio y su belleza, es un acto continuo de presencia, una presencia que no se apaga. Vamos bien en tiempo, ¿sí, verdad? De la memoria al compromiso. El Día de Muertos no se trata solo de mirar el pasado, sino también una oportunidad para comprometernos con la vida presente. Recordar a nuestros difuntos debería impulsarnos a amar mejor a los vivos, a cuidar nuestras relaciones, sanar heridas, reconciliarnos y valorar lo cotidiano. Es decir, me amo, te amo, me perdono, te perdono, te pido perdón y agradezco a Dios, a la vida, al universo, porque fuimos, porque lo somos y porque pronto volveremos a ser. Por ejemplo, una familia que antes se reunía solo por obligación, decide retomar la costumbre de comer juntos los domingos. ¿Por qué? Porque la abuela lo hacía así. Ese pequeño acto de recrear la unidad transforma el recuerdo en acciones concretas. Reencontrarnos con los que seguimos aquí. E independientemente de los problemas que tenemos, nos reunimos para escucharnos y para perdonarnos. Igual, y no es de la noche a la mañana, pero ya es un gran paso. Víctor Frank afirmaba que la vida tiene sentido incluso en el dolor, y más cuando ese dolor se orienta hacia el amor. Así el recuerdo se vuelve semilla de esperanza. No quedamos atados al pasado, sino fortalecidos para amar con más profundo o con más profundidad el presente. Ya no somos presos del pasado, sino somos libres en el presente, añorando que en el futuro seremos una mejor versión y que esa mejor versión puede ser motivo de recuerdo, de experiencia y de mejora para otras personas. Y para no terminar, recordar no es vivir el dolor, sino mantener encendida la llama del amor. El Día de Muertos nos enseña que la muerte no es el final, sino el eco de la vida que amamos
y seguimos construyendo. El desarrollo humano nos invita a integrar nuestras emociones, el enfoque centrado en la persona, a vivir con autenticidad y la espiritualidad a descubrir en la comunión la plenitud del amor. Hoy, al mirar una foto, al encender una vela o al colocar una flor, digamos con el corazón, no estás ausente, estás en mí. Porque la presencia que amamos no se apaga, solo cambia de forma y nos sigue acompañando en el misterio de la vida. Hoy hemos recordado que el Día de Muertos no es solo una fecha, sino un espejo donde miramos la vida y la muerte y descubrimos que en el fondo somos parte del mismo misterio. El amor no muere, solo cambia de forma. Lo que un día dolió profundamente puede volverse semilla de esperanza. Porque recordar no es quedarse atrás, recordar es caminar con el corazón lleno, acompañados de quienes nos habitan desde otro lugar. Sanar no es olvidar, sanar es abrir el alma, dejar que entre la luz por las grietas, reír sin culpa, cantar sin nostalgia y volver a abrazar la vida aunque duele un poquito. Víctor Frank decía, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y ese porqué está aquí, en los rostros de quienes amamos, en los abrazos que aún podemos dar, en el oler el pan recién hecho, en las risas que suenan en la casa, en el simple milagro de despertar cada mañana. Se acercan días de fiesta, de luces, de brindis, de reencuentros. Vivámoslo no como una rutina, sino como una celebración consciente. Que cada abrazo sea una forma de agradecer, que cada sonrisa sea un acto de fe, que cada mirada sea una ocasión silenciosa por los que partieron y ya no están con nosotros, y también por los que siguen aquí. Porque la vida no se trata de sobrevivir al dolor, sino de aprender a amar a través de él. Cuando logremos eso, el recuerdo dejará de doler, se convertirá en presencia y la ausencia en ternura. Entonces, así entenderemos que la vida se celebra en estas fechas a partir de la propia experiencia y que la verdadera celebración no está en las fechas de los calendarios, sino en los instantes en el que el corazón vuelve a confiar en la vida. Hoy, atrévete, atrévete a vivir, atrévete a estar, atrévete a amar, atrévete a disfrutar. No porque todo esté bien, sino porque tú has aprendido a transformar el dolor en sentido, la ausencia en ternura y la memoria en esperanza. Y cuando eso sucede, el alma por fin descansa en paz mientras sigues viviendo. Y mientras sigues viviendo y te encuentras en paz, aquellos que ya no están con nosotros también descansan en paz. Sanar no es olvidar, es recordar con amor. El amor no muere, solo cambia de forma.
Atrévete a vivir, estar, amar y disfrutar. Pues bueno, hemos llegado al final de esta pequeña reflexión. Si tienen alguna duda, queja, sugerencia, reclamo, aquí estamos. No sean tan duros. Voy a dejar de compartir pantalla. Buenas noches a todos. Híjole, se me hizo un nudo en la garganta, doctor Alejandro. Un tema donde nos deja mucho que reflexionar, cómo aceptar, cómo vivir y cómo queremos hoy o cómo tenemos hoy que aprender a vivir sobre el amor para un mejor recuerdo, ¿no? Aquí hay varios comentarios en el chat. Bueno, qué manera tan hermosa de expresar. Muchas gracias. Bueno, sobre la misma charla comentaron, estos y otros se separaron porque no podían convivir tanto tiempo juntos en un mismo espacio. Otro comentario, cuando nos vemos en el espejo y vemos muchas cosas de esas personas en nosotros mismos. Ok, en esta parte de nosotros somos responsables de lo que pasa en nuestra vida y lo que pasa en nuestro corazón. Nosotros tenemos la oportunidad de invitar a la persona o de tratar de convivir nuevamente, pero si la otra persona no está dispuesta, no estás obligado a obligarlo. Estás obligado a perdonar y a continuar viviendo. Porque si nos aferramos a esa parte de es que él no quiere y empezamos otra vez lo mismo, ahora a compartir culpas con los vivos, no llegamos a ningún lugar. Lo importante es aceptar lo que somos, lo que tenemos y lo que queremos. Si las demás personas quieren aventurarse con nosotros en este camino de la reconciliación y del amor, vamos y vamos a ir muy bien. Pero si la otra persona no quiere, no te preocupes. Preocúpate porque tu camino, tu aventura sea maravillosa. Y las otras personas, al verte feliz y al verte crecer, van a tener ganas de regresar. Para eso hay que ser pacientes y amar. Por acá también comentan, muy hermosa reflexión, mucho que trabajar, gracias. Acá nos comenta también Margarita, solo agradecer por este tema, gracias, Dios los bendice y bendiga abundantemente. Otras personas también comentan, bendiciones. Comentan también, sí, me hace aceptar y cambiar totalmente. No sé si alguien más quiera abrir micrófono para compartir o hacer algún comentario, pregunta. Adelante. Adelante, Carlita. Bienvenida. ¿Me escucha ahí? A ver, habla un poquito. ¿Ahí me escuchan bien? Muy poco. A ver, déjame desvincular aquí. ¿Ahí me escucho mejor? Sí, muchísimo mejor. Adelante. Gracias. Realmente el tema está maravilloso y justamente que ahora se aprovecha que estamos en el mes de noviembre, en el mes donde recordamos a todas aquellas personas que han trascendido. Y me encanta porque justo es recordar no solamente que se fueron, sino el legado que nos dejaron, ¿no? Yo creo mucho en el legado, yo realmente en el modo, el trabajo que yo estoy haciendo personal, justo es para que mi legado en mi hija y en las personas que están a mi alrededor justo sea que vaya más allá, ¿sabes? O sea, que no nada más me recuerden por una rica comida como lo hacemos, por ejemplo, mi familia con mis abuelos, sino que nos recuerden más allá y eso es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando realmente tú vas sembrando esa semilla, yo lo estoy viendo, cuando parte la persona definitivamente se vuelve hasta como un poquito más
sobrellevable su pérdida, ¿no? Y esto yo lo veo en las personas no que han trascendido, sino en las personas que se han alejado también de mi vida, porque el duelo, pues, el duelo se da cuando ya no tienes a las personas, ¿no? Entonces no tienen que morir necesariamente. Entonces, cuando una persona se va de tu vida y justamente transformas el amor, realmente te das la oportunidad a quedarte con lo que realmente te ayuda a ser mejor, te aporta a tu vida, es ahí donde vas escalando y viene lo bonito. Entonces, a mí me encantó el tema, doctor Alejandro, porque sobre todo también su currículum, yo también soy mediadora, me encanta, yo soy fanática de verdad de ser facilitadora de comunicación, definitivamente, porque sí creo que cuando abres estos canales, que como el Foro de Protección es uno de ellos, las personas tienen mayor capacidad a entender el por qué y el para qué. Aunque sé que ahorita todo el mundo es para qué se murió, para qué me dejó. Pues a veces es necesario el por qué. Ahí es donde encuentras algunas explicaciones y hace clic el por qué y el para qué. Y es muy bonito que nosotros como facilitadores esto lo podamos llevar a cabo, ¿no? Entonces, yo invito a la gente a que justamente siempre vaya más allá, a que realmente pueda experimentar, porque no es lo mismo escuchar nada más o leer sobre lo que nos están diciendo, sino que realmente lo apliquen. Porque cuando uno se da la oportunidad de experimentar la transformación del amor, la vida cambia. O sea, de verdad estás en otro nivel, pareciera que no, pero sí estás en otro nivel en el aspecto de vives más liberado y cuando vives más libre, creces más, te elevas más, justo porque te liberas. Entonces, qué bonito, muchas gracias por este tema, definitivamente aprendo mucho y pues bueno, es mi aportación del día de hoy. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Carlita. ¿Alguien más que quiera compartir? Bienvenido, no pasa nada. Bueno, pues Bueno, yo comparto un poquito ahorita que dices el recordar con amor, el vivir. A mí me pasó ahorita que puse mi altar de Día de Muertos, uno de mis hijos, el más pequeño, bueno, ya de 13 años, me ayudó. Y muchas veces uno quiere en el día a día compartir, en este caso me encanta a mí compartirles a mis hijos de historias de mis papás, de mi papá y de mi mamá, ¿no? Principalmente de mis tíos, un poco de mis abuelos. Pero por desgracia a veces el momento no se da o no se prestan. Pero ahora que pusimos el altar, yo lo que hice, porque siempre estoy, cuando llega el Día de Muertos, estoy buscando entre álbumes a ver si encuentro alguna foto, dónde están. De plano hice un solo álbum, que siempre va para mi altar de Día de Muertos. Y si es un álbum un poco, me dice mi marido, ay, es un poco de, ay, qué miedo tu álbum, porque es toda la gente que ya partió, ¿no? Pero para mí se volvió más sencillo poder acomodar así las fotos de mi altar. Y me encantó este año porque tuve la oportunidad con mi hijo de platicar. Él me decía, oye, bueno, pero la familia, estas fotos, la historia de familia, mi apellido es muy raro, entonces la historia de mi familia está como que nos enseñó mucho mi papá a tener un orgullo al apellido, a la familia. Entonces, tuve la oportunidad con mi hijo de platicarle la historia de la familia, desde dónde venimos, de dónde emigramos, de dónde, o sea, de dónde es, pero desde el tatarabuelo tuve la oportunidad de platicar históricamente. Yo me sentí llena de amor, de felicidad de poder compartir un momento que en general podremos decir es un momento triste por poner al altar, pero se convirtió en un momento feliz porque pudimos compartir en familia, ¿no? Entonces, para mí creo que es encontrar esos momentos, como compartías, doctor Alejandro, esos momentos de amor dentro de una historia de partida, ¿no? Sí, muchísimas gracias. De hecho, para mí, antes de tener, bueno, antes de que mi mamá muriera, el poner una ofrenda era una cuestión cultural, o sea, sí familiar, pero era más cultural porque las flores, la comida, las velas, todo tenía un sentido colorido y muy cultural porque se esperaba la fecha. Pero cuando mi mamá falta, ya no tiene un sentido cultural, tiene un sentido espiritual y tiene un sentido emocional. Entiendes por qué la luz
entiendes por qué la comida, entiendes el porqué de muchas cosas, que a lo mejor desde la lógica no tienen una lógica, pero desde la espiritualidad y desde la parte emocional te ayudan a cerrar ciertos procesos, a aceptar ciertas ausencias y a disfrutar ciertos momentos que a lo mejor antes no eras consciente. Entonces, sí, todo en la vida tiene un porqué y un para qué. Muchas veces nos cuesta trabajo entenderlos o más bien nos da miedo detenernos y responder esas preguntas. Entonces, siempre es un tiempo propicio y oportuno para tratar de responder. Si no la puedes responder ahorita, no te preocupes. Mañana tendrás otra oportunidad para hacerlo. Muchísimas gracias. Una pregunta. De Víctor Frank, nos lo mencionaste varias veces. ¿Hay algún libro que nos pudieras recomendar para leer de él, para trabajar este tema? El hombre en busca de sentidos. Realmente es de su obra fundamental, con la cual también sale la logoterapia. Entonces, sí, El hombre en busca de sentidos de Víctor Frank. Es pues es como su Mimi, autobiografía, su historia y nos da elementos y pautas para entender Mimi, ciertas Mimi. cosas de la vida. Ok. No sé si tengan alguna pregunta más por ahí. Yo me quedaría con la tarea que comentaste al inicio y creo que es algo que todos nos podemos quedar con ello. ¿A quién necesito abrazar antes de que sea tarde? El no quedarnos con el hubiera, ¿no? Pero ¿a quién abrazaría hoy mismo? ¿A quién me gustaría abrazar hoy mismo, no? Aquí nos comentan en el chat. Buenas noches. En la conferencia anterior escuché al padre decir lo mismo sobre el altar. Yo soy de Nicaragua y no acostumbramos a hacer el altar de muertos. ¿Es necesario hacerlo como tal? No, esa es una cuestión cultural. Cada región, cada nación tiene una manera de conmemorar a sus fieles difuntos. En el caso de México o América Latina, tiene como que ciertas características peculiares. México hace altares, otros solamente la celebración eucarística o hacen eh, ceremonias especiales, pero no es necesario, eso es más una cuestión cultural. Recuerden, lo más importante es eh, la vela o la ofrenda que podemos colocar en nuestro corazón o en nuestra vida, porque al final nuestra vida es una oración agradable al Padre que se va construyendo todos los días. Entonces, no nos quedemos en el plano físico, sino hay que trascender a esa parte espiritual y emocional. Doctora Alejandra, aquí yo quisiera añadir, yo al vivir en Estados Unidos, pues uno va tomando tradiciones de otros países. Ejemplo, aquí el Thanksgiving, que ya se acerca, ¿no? El Día de Acción de Gracias. Si eres de Nicaragua, de algún país donde donde no está la tradición de poner un altar, pero eso hoy día, al verlo tú en la comunidad donde estés, te ayuda a sanar y a recordar, aprender de esa tradición también no nos hace daño. Sí, como comenta el doctor Alejandro, el día a día, prender esa vela en tu corazón, recordar con ese amor y compartir ese amor, ¿no? Pero si te puede ayudar a sanar el poner un altar, también, pues adelante, ¿no? Acá también nos comentan, nadie experimenta en cabeza ajena. Escuchamos, pero no entendemos hasta que nos toca experimentar la pérdida. Gracias por esta linda reflexión. Nos comenta Sandra, gracias. He tenido 3 pérdidas. Mi hijo en el 2023, mi madre en el 2024 y mi padre hace 3 meses. Es bastante difícil. Y también comenta por acá, haz lo que te dé paz y te lleve a ir más allá. Yo soy consciente y estoy convencido que Dios actúa de maneras inexplicables.
Entonces, si hoy estás aquí y escuchaste esta pequeña reflexión, es por algo y es para algo. El dolor no se va a acabar y la ausencia no se va a ir, pero ahora tienes herramientas que te van a ayudar a entender ese dolor, a vivir ese dolor, a aceptar esa ausencia para seguir caminando y seguir entendiendo y más adelante y poco a poco te vayas reconstruyendo y vayas valorando lo que eres el día de hoy y lo que puedes llegar a ser el día de mañana. Por aquí nos levanta la mano Angie, adelante. Yo estoy en mi trabajo ahorita, pero escuché la charla, tengo manera de, y me fue muy ¿cómo se dice? Enriquecedor. Enriquecedora. Yo perdí una tía que dice uno tiene sus tías consentidas, ella siempre compartíamos el cumpleaños juntas, ella ya partió con Dios. A veces me venía de no festejarme, pero ahorita esto me está, como mi tía era muy alegre y todo, es bonito como recordar esos momentos, no con tristeza, sino con alegría para que, o sea, no sé, me sirvió bastante y también quiero honrar a mi mami, aunque esté en vida, como porque yo sé que le hace falta ese abrazo, que no la tengo aquí, pero sé que si yo la honro en mi cumpleaños con algo que ella le agrada, entonces todo esto como me reconfirmó, estoy muy agradecida con el doctor. Estoy muy agradecida contigo, Erika, por invitarnos a este tipo de charlas. La verdad, súper bendecida y quería expresar el sentimiento. Y yo creo que también nunca es tarde me nació ahora que fuimos a la exposición del altar en la iglesia, de decir, creo que nunca es tarde y voy a tomar fotos que me traigan ahora en diciembre de cada una de mis personas queridas que estuvieron en mi familia, bueno, que deben de estar en nuestro corazón y así siempre rendirles un homenaje. Quería compartirlo. Solamente muchas gracias por todo, a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias. Angie. Bueno, Adelante. sí, gracias. Doctor, qué presentación. De verdad, me ha motivado mucho, mucho, dispuesta a cambiar muchos aspectos. Ahorita quiero comentar y pido una sugerencia porque estoy impactada que hace un mes y apenas recientemente, dos jóvenes, una mujer y un hombre, se suicidaron, muy jóvenes, de personas que conozco. Entonces, sé que no van a pedir la ayuda, el apoyo, porque es muy difícil, pero ¿de qué manera yo puedo acercarme? ¿De qué manera yo puedo apoyar, aligerar esto? Me encantaría escucharlo y me encantaría poder acercarme a estas personas. Por favor. Ok. Esta cuestión sí es algo complejo porque no es solamente de dar un apoyo moral, hay que dar un apoyo emocional. Para este tipo de situaciones sí hay que tener mucho tacto, tener una pequeña preparación, porque a veces el llegar eh, con con ese deseo de ayudar, Claro. podemos incomodar o podemos lastimar. Entonces, antes de dejar como que al estar al margen, esperar a que Ujú. las cosas bajen un poco y poco a poco acercarnos y dar un apoyo emocional a la familia sin atacar o sin hablar mucho de la situación. Mm, Llegar de una manera, digamos, amena, tranquila, ajá, con otro tipo de situaciones. O sea, que la gente no se siente invadida, porque a veces el querer ayudar y aventarnos y estar ahí, como que llega a incomodar o llega a ser algo claro, frustrante porque a lo mejor la familia no está preparada para ese tipo de ayudas o no quiere ese tipo de ayudas, entonces lo ven con rechazo. Dejemos que la situación baje un poco y acercarnos de manera, digamos, cotidiana. excelente. Muchísimas gracias. Qué amable.
Y bueno, para ir terminando también, recuerden que este programa y bueno, todos los foros que hacemos quedan grabados. Entonces, si en un futuro por YouTube los puedes encontrar y se vale compartirlos, ¿no? A veces no sabemos cómo llegar, pero a veces compartir un programa definitivamente nos puede ayudar. Va a quedar grabado el programa para que lo puedan ver cuando gusten. Lo encuentran en YouTube, Foro de Protección Internacional. Y también, bueno, como Foro de Protección nos encuentran también en Instagram y en Facebook. Doctor Alejandro, ¿cómo podemos localizarte? Híjole, no traje mi tarjeta de presentación, pero en redes sociales, déjenme acordar porque también soy muy malo, pero Garma Alex, guión ándale, bajo Alex. así estoy en Instagram y también mi mismo perfil de Instagram me los puede llevar a mi Facebook o igual si tienen alguna duda y algo más, más personal, pueden aquí comunicarse con Erika y que Erika les comparta mi contacto. Claro que sí. Pues no sé si tengan alguna duda o algún comentario más para ya terminar el día de hoy. Si hay preguntas o comentarios, bienvenido. Adelante, Ángeles. Mira, yo solamente, bueno, yo soy hoy una admiradora del doctor, de verdad que me tiene fascinada escucharlo. Lo acabamos de escuchar del fin de semana, el sábado, aquí en Jalapa, Veracruz, y él se va a acordar, Sí, sí, pero sí. me quedo solamente con una enseñanza que me dio en general el tema es de qué manera resurgir en medio del dolor. Siento que allí bueno, si me pongo me quiero poner a meditarlo mucho lo que recibimos ahorita de enseñanza. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Aquí en el chat les acabo de poner, por si gustan unirse de una vez, está el link para unirse al canal de YouTube de Foro de Protección y también les puse uno de WhatsApp que es para que puedan ver y unirse a las conferencias, a la publicidad que tenemos todos los lunes y miércoles estamos haciendo conferencias y los días jueves tenemos talleres. Todos son bienvenidos. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Adelante. Adelante, señor. Y buenas noches. Buenas Nada más noches. eh, para agradecer a Alex, pues el tema, ¿verdad? Muy explícito. Y pues tuve yo una experiencia de lo que explicó. Y pues creo que mi reacción sentimental con lo que él nos explicó, pues trasciende mucho, ¿verdad? Y va más allá de lo que uno piensa. Y ahora que nos los explicó ya concretamente, pues vemos que sí, a través del sentimiento de llorar y de relajarse, encuentra ese amor, esa paz que necesita uno para poder seguir adelante sin, sin que existan rencores o malas vibras, ¿verdad? Pues gracias, Alex, nuevamente, y agradecemos estos temas que compartes, pues que nos llenan y nos satisfacen demasiado, nos enseñan a madurar y a crecer. Bueno, yo también agradezco. Fue un mensaje muy enriquecedor y que a través de los que ya se fueron, expresar nuestros sentimientos con los que están aquí y así es como va uno sanando todas esas pérdidas. Pues yo a mi mamá la perdí a la edad de 3 años y pues, yo no recuerdo mucho. La recuerdo por, por las personas que me dicen cómo era mi mamá. Y pues eso es todo. Gracias.
aunque el recuerdo a veces es doloroso, también es motivo para seguir viviendo. Y esos recuerdos que a lo mejor no son nuestros, pero que otras personas nos comparten, nos ayudan a construir nuestra propia historia. Y esa historia nos ayuda a seguir caminando y seguir ahí al frente, seguir amando y seguir luchando por lo que se es hoy y lo que se puede llegar a ser mañana. Y muchísimas gracias por compartir, por acompañarnos y sobre todo por seguir en este proceso de autoconocimiento y de formación. Les agradezco a todos por darse su tiempo, su espacio, por aguantarme, por escucharme, por escucharse, porque al final esta parte de entender las emociones no es escucharme a mí, sino es escuchar lo que a veces el corazón quiere decir, pero nos cuesta trabajo escucharlo y necesitamos que alguien más nos ayude a recordar o nos ayude a escuchar. Muchísimas gracias a todos. Sí, Gracias a gracias. todos. Muchas gracias a todos por todas esas palabras que alimentan el alma. Doctor Alejandro, y a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. El día lunes nos vemos para nuestra próxima conferencia. Con este mismo link se pueden conectar. Los esperamos. Que pasen buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias.